Seguro que cuando empezaste a ver lo que el apóstol Pablo pudo lograr después de haberse convertido en cristiano, seguro que tú que eres cristiano te preguntarás en tu corazón, ¿y qué cosa Dios tendrá preparado para mí? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga para su reino? O a lo mejor todavía tú no has recibido a Cristo en tu corazón y te preguntas, ¿qué tengo que hacer en mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. Sea que ya seas cristiano o que aún no hayas recibido a Cristo en tu corazón, Dios tiene algo preparado para ti. Pero es importante que puedas cumplir uno de los requisitos más importantes establecidos por Dios para que de esa forma puedas tú poder descubrir el propósito por el cual Dios te creó. Así que vamos a centrarnos el día de hoy en Hechos capítulo 8, verso 1 y verso 3. Yo quiero que ustedes lean conmigo las Escrituras. Es importante poder centrarnos en estos versículos primero. Dice en Hechos capítulo 8, verso 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. Se refiere a que Saulo consintió la muerte del diácono Esteban, ¿verdad? Dice también, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Creo que hemos podido ver eso en el video que vimos hace un momento, ¿verdad? Bien, vamos ahora a Hechos capítulo 9, el verso 1. Si bien es cierto, ya hemos visto el video, yo quisiera ahora que podamos recurrir a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y ahora que hemos visto el video, vamos a tener una luz mayor para poder entender las Escrituras. Dice en Hechos capítulo 9, verso 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron estos los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Bien? Sin embargo, de ahí quiero irme a otro texto. Dice que después que los apóstoles o los discípulos vieron también que el apóstol Pablo estaba en peligro, dice, lo llevaron hasta Cesarea y luego lo enviaron hasta Tarso, que era su ciudad natal, ¿verdad? Sin embargo, ahora quiero que vayamos a Hechos, capítulo 11, versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, ¿verdad? Hace unos minutos estuvimos leyendo unos versículos donde se decía que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso había sido enviado a Tarso, ¿verdad?, por los apóstoles porque estaba en peligro. Y luego vemos aquí en Hechos capítulo 11 que se envía a Bernabé a Antioquía, y luego Bernabé va a ir a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, dice, lo lleva a Antioquía otra vez. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, quiero hacer un paréntesis aquí. Dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y queremos entender un poco la palabra cristiano, ¿verdad? Cristo significa ungido, el ungido de Dios. Cristiano viene de dos palabras, Christus Anus, que significa Cristo ungido, Anus viene de ano, que significa pequeño. O sea, ¿qué cosas somos los cristianos? Somos pequeños ungidos. Bien, entonces vamos a tener esta noticia que nos da la Biblia, o esta palabra que nos dice que fue en Antioquía donde se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Bien, entonces empecemos a hablar un poquito. No vamos a hablar tanto de la historia del apóstol Pablo porque tendríamos que dar muchísimos detalles, ¿verdad? Ya hemos visto estos dibujos animados y hemos leído las escrituras y hemos podido refrescar un poquito la historia de este apóstol. ¿Verdad que uno dice, pero total, ¿cómo se llamaba? Los que todavía no conocen esto, ¿se llamaba Saulo o se llamaba Pablo? No entiendo, parece que me estás hablando de dos personas. Bien,
Pablo o Saulo, ¿okay?, era judío. Sus padres eran fariseos, ¿verdad? Por lo tanto, eran fieles a la ley de Moisés, a la ley judía. Era como luego en una de sus cartas el apóstol Pablo dice: yo soy fariseo de fariseos, ¿verdad? Él era judío. Ahora, una de las cosas importantes que también hay que recordar, aunque no vamos a profundizar en eso ahora, es que el mundo en el cual el apóstol Pablo o Saulo de Tarso se encontraba era un mundo greco-romano, donde había influencia de los griegos y había influencia de los romanos, ¿verdad? Por lo tanto, la lengua oficial era el griego, pero también se hablaba el latín, ¿verdad? Y también se hablaba el hebreo y el arameo. Entonces el apóstol Pablo había crecido prácticamente fuera de Israel o fuera de Judea, ¿verdad?, de Jerusalén. Por lo tanto, dice la historia que luego cuando él quería estudiar prácticamente la ley de Moisés y quería hacerse un maestro, un rabino, no tenía más que regresar y estudiar en el Sanedrín, ¿no? O por mucho estudiar la ley mosaica en Jerusalén, ¿verdad? Pero luego él tenía que entrar al Sanedrín. Y para entrar al Sanedrín, uno de los requisitos importantes era que tenías que estar casado. Por lo tanto, podemos tener, aunque no vamos a centrarnos hoy en la vida sentimental del apóstol Pablo, pero tenemos pues la certeza de que el apóstol Pablo tenía que haber estado casado, porque si no, no hubiese podido pertenecer al Sanedrín. Ahora, se dice que el apóstol Pablo, uno de los maestros, o el maestro que lo discipuló y le enseñó, fue Gamaliel, que era uno de los maestros más importantes y uno de los maestros, por decir que, más trascendentales de ese lugar. Entonces el apóstol Pablo fue educado por Gamaliel. Ahora, fue discípulo de Gamaliel. Ahora, veamos que la historia, hay un historiador cristiano llamado Pollock que nos menciona, que dice que la familia del apóstol Pablo era una familia muy rica, y que cuando los padres de Pablo se enteran de que Pablo o Saulo de Tarso se convierte al cristianismo, le quitan la herencia totalmente. Sin embargo, como todo judío digno de la época, se le tenía que enseñar un oficio, así que los padres de Pablo le enseñaron a Pablo un oficio que era el hacer tiendas, ¿verdad? El hacer carpas, tiendas, ¿no? Entonces, es importante entender que el apóstol Pablo tenía un oficio, pero también es importante entender que el apóstol Pablo tenía la nacionalidad romana. Y algunos dicen: ¿cómo es que él tenía la nacionalidad romana si era judío? Es que la historia dice de que posiblemente su abuelo había servido al emperador Pompeyo. Y entonces la ley romana decía que si tu padre o tu abuelo había servido al emperador romano, entonces automáticamente tenías derecho a tener la ciudadanía romana. Por lo tanto, el apóstol Pablo era legalmente romano, ¿verdad? Era judío, ¿verdad? Y sabía hablar griego, latín, hebreo y arameo. Por lo tanto, era un hombre muy preparado. Sin embargo, hay que ver también un poco, analizar, por decir así, el orgullo que el apóstol Pablo, o que Saulo, vamos a decir, Saulo de Tarso tenía. Saulo de Tarso sabía que era un hombre muy inteligente, ¿verdad? Y algunos historiadores cristianos mencionan de que posiblemente no solamente Saulo tenía, por decir así, cólera contra los cristianos, porque para él, para su concepto de obedecer a Dios, él sabía que la única forma de obedecer a Dios era cumpliendo la ley. Y por lo tanto, al ver estos grupos de cristianos que se estaban formando después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Porque para él Jesús no había resucitado, por lo tanto, para él, después de la muerte de Jesús, empezaron a formarse estos grupos, ¿verdad? Y para él decía: pero estos grupos son unos herejes, unos blasfemos, porque están hablando de que Dios ha muerto, ¿verdad? Y que Jesucristo, ese hombre, es el Hijo de Dios, y por lo tanto están diciendo cosas que van en contra de la ley. Así que empezó en su corazón a nacer un celo, ¿verdad?, para hacer cumplir la ley de Jehová o la ley de Dios. Entonces, el apóstol Pablo empieza a tener esos sentimientos negativos contra los cristianos, y vemos que luego a él le van a ser dada cierta autoridad por parte de los sacerdotes o los principales religiosos de la época para ir y arrestar a todo aquel que proclame el nombre de Jesucristo. Así que luego vemos que él va a ir,
y lo hemos visto en el video, lo hemos leído en las escrituras, de que empieza a irse a entrar a las casas y a arrastrar a las personas y a apresarlas por el simple hecho de nombrar el nombre de Jesús. Entonces, quiero que veas primero de que también se decía, como quería mencionar hace un rato, me estaba olvidando de ese detalle, es que algunos historiadores plantean de que posiblemente Saulo de Tarso tenía celos de Esteban, ya que Esteban era un hombre muy preparado, era un hombre muy inteligente. Posiblemente el apóstol Saulo de Tarso no soportaba la idea de tener a su lado o por ahí un hombre tan inteligente como él, ¿verdad? Bueno, eso es lo que algunos historiadores plantean. Pero veamos de que él tiene dos nombres, ¿verdad? Saulo, que es porque en alusión al primer rey de Israel, Saúl, ¿verdad? Ya que el apóstol Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, o venía de la tribu de Benjamín, a la cual también pertenecía el rey Saúl, ¿verdad? Y que tenía su otro nombre latino, que era Pablo, que significa pequeño o enano, ¿no? Aunque la Biblia no nos dice nada de esto, pero algunos historiadores tratan de usar este nombre como Pablo enano para decir de que posiblemente pues él no era muy alto y que a lo mejor era muy de regordete y pequeño, ¿no? Pero bueno, la escritura no nos dice nada de esto, pero bueno, sabemos que tenía él dos nombres. Luego vamos a ver que, aunque no vamos a hablar de eso hoy, pero si tú empiezas a leer el libro de Hechos y ves parte de las cosas que Pablo empezó a hacer, ¿verdad? Vas a ver cómo en alguna de esas oportunidades le sirve tener la ciudadanía romana, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en sí a lo más importante de este video, ¿verdad? Porque podríamos hablar de muchas cosas relacionadas al apóstol Pablo, pero quiero centrarme en el primer principio que hoy nos toca tratar. El primer principio que hoy vimos es establecer una buena comunión o una buena relación con Dios, ¿verdad? Y yo quiero que nosotros podamos analizar algunos versículos del capítulo 9 de Hechos. Dice en el capítulo 9 de Hechos, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesús se le va a aparecer a Saulo. Saulo va a ir a matar cristianos, a apresar cristianos, ¿verdad? O a apresar cristianos, pero dice, va a traerlos presos, ¿verdad? En el versículo 2, pero el Señor Jesús, antes de que llegue a Damasco, se le aparece en el camino como un resplandor, dice, de luz del cielo. Pero, si nosotros vemos en el capítulo 9, verso 15, dice, cuando Jesús le dice, cuando el Señor le dice a Ananías, ve porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos de que en el corazón del Señor, el Señor ya tenía un propósito para el apóstol Pablo. El Señor ya tenía en su corazón el propósito que iba a cumplir Pablo en la tierra. Y por tanto Dios quería mostrarle a Saulo o a Pablo ese propósito. Pero el Señor Jesús sabía algo importante. El Señor Jesús primero tenía que poder lograr que Saulo de Tarso o Pablo tuviera un encuentro con Jesús antes que cualquier cosa. Por eso es que Jesús se le presenta, ¿verdad? Y dice ahí, y lo más importante es que Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo sé que esta frase dice, dura cosa, Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo he escrito aquí un texto que quiero que ustedes puedan ver, ¿verdad? Lo que significa esta frase. Vamos a ver un poquito lo que significa esta frase para algunos que todavía no pueden entender. Yo le he escrito aquí en un archivo de Word, dice, ¿qué significa? Dice, dar coces contra el aguijón. Dice, significa empeñarse en luchar contra algo cuyo poder es superior a nosotros. Pretender terminar con algo cuando no tenemos nada que hacer, pues algo superior a nosotros. Eso significa dar coces contra el aguijón. O sea, cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues,
y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le está diciendo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y le dice, estás en mano luchando contra algo que es superior a ti. Dice, ¿no? Y estás luchando en mano con querer terminar con algo cuando no tienes nada que hacer. Pues esto es algo superior a ti y no tienes el poder para detenerlo. ¿Entienden lo que significa esto? O sea, el apóstol Pablo en su soberbia, en su autosuficiencia, ¿verdad? Él pensaba que podía terminar con este grupo de hombres que estaban proclamando algo que para él era errado, ¿verdad? Pero luego el Señor Jesús se le presenta y le dice, estás luchando en mano, no vas a poder luchar con algo que es superior a ti, ¿no? Como decir, es una forma de decirle, tranquilo, ¿no? No pretendas luchar contra Dios, ni pretendas que tu orgullo te haga pensar de que puedes luchar contra Dios o que eres superior a cualquiera o que tienes el poder y la autoridad en tus manos para hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Creo que ahí podemos ver lo que el Señor le dice al apóstol Pablo de esta manera en contra de la actitud negativa que el apóstol Pablo tenía. Estamos viendo una actitud negativa del apóstol Pablo con respecto a las cosas de Dios. Pero luego dice, lo más importante es que el apóstol Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Mira lo interesante, en el versículo 5 dice, cuando el Señor Jesús le llama, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Sabemos que Saulo de Tarso no tiene ni la menor idea de que es Jesús quien se le acaba de presentar. Y no solamente no tiene la menor idea, sino que no sabe reconocer su voz. A diferencia de Ananías. Quiero que te concentres en el versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías no dijo, ¿quién eres, Señor? Ananías dijo, heme aquí, Señor. Entonces podemos ver la diferencia en alguien como Ananías que tenía o había establecido una comunión íntima con Jesús, y ver a Saulo de Tarso, que no tenía una comunión íntima con Jesús y que no había establecido una comunión íntima con Jesús, y por lo tanto no era capaz de reconocer su voz, ni de distinguir que era él quien se le había presentado. Miren qué importante es todo esto, mi hermano. Ahora, luego vemos que el apóstol Pablo pasa de un estado de orgullo, de autosuficiencia, de querer saber de que él tenía la razón, ¿verdad? Y que tenía todo el poder y la autoridad para ir y arrestar a esas personas que para él estaban en contra de Dios, ¿verdad? Pasa de esa autoridad, de ese momento de autoridad y autosuficiencia a un hombre que no puede valerse por sí mismo. Dios permite o Dios hace que él quede ciego, ¿verdad? Y luego las personas que lo acompañaban tenían que llevarlo del brazo a entrar a Damasco. Vemos un Pablo orgulloso, y luego vemos un Pablo humillado por el poder de Dios. Pero lo más importante de esto es que dice que cuando Dios le habla a Ananías, dice y le dice que el apóstol Pablo está orando, o Saulo está orando, y ha visto en visión que tú, Ananías, o que un hombre llamado Ananías va a entrar y le va a poner las manos encima para que recobre la vista. Y aún Ananías le pregunta al Señor y le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y que aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y luego vemos después que dice, fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, que al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Quiero que tú veas lo más importante de este principio como líder. A lo mejor tú como cristiano
quieres servir a Dios, quieres hacer muchas cosas para el reino de Dios. O a lo mejor tú no eres cristiano todavía y no has aceptado a Jesús y me estás escuchando. Y todavía no has establecido una relación con Dios íntima. Sea cual sea la posición en la que te encuentres, sea que seas cristiano o no lo seas, Dios quiere que entiendas que Dios tiene un propósito para tu vida. Como Dios, como el Señor Jesús, tenía un propósito establecido para el apóstol Pablo. Pero el Señor quiere decirte hoy de que Dios no puede darte este principio, o mejor dicho, Dios no puede darte este propósito, en tu vida, dentro de tu liderazgo, dentro de tu vida como cristiano, dentro de tu vida como persona. Dios no puede mostrarte sus propósitos hasta que tú no te rindas a Él como el apóstol Pablo. Hasta que tú no dejes de pelear, ¿verdad? Impidiendo que Dios tome el control por medio de su Espíritu Santo en tu vida. Hasta que tú no te rindas como el apóstol Pablo. Quizás Jesús no te dice, ¿por qué me persigues? Pero a lo mejor te está diciendo, hey, tú, ¿por qué te opones a que mi Espíritu Santo te guíe? Ríndete a mí. O a lo mejor tú no eres cristiano y Jesús te dice, ¿por qué me persigues con tus ideas? ¿Por qué me persigues con tu corazón amargo, con tus palabras? ¿Por qué me persigues diciendo que el cristianismo no es verdad? ¿Por qué te burlas de aquellos que siguen la palabra de Dios? Ríndete a mí, humíllate ante mí y te enseñaré el propósito para el cual te creé. No podemos pretender servir al Señor si es que antes no hemos empezado a tener una relación personal e íntima con Jesús. Y ese es el primer principio de liderazgo que quiero poner hoy en tu corazón. Por eso dijiste, principio número 1, establecer una relación íntima con el Señor.